gente linda, bienvenidos a este nuevo episodio de Demente. Estoy muy emocionada que estás aquí porque eso quiere decir que estás en tu camino de conexión con tu esencia para empezar a manifestar la vida que siempre has querido. Así que empecemos. Hola mi gente linda, bienvenidos a este episodio nuevo de Demente y hoy vamos a hablar sobre sexualidad y energía sexual. En esta conversación hablamos un poco sobre los extremos en la intimidad, que vendría siendo aquellas personas que están cohibidas de la sexualidad y aquellas otras que están adictas a la sexualidad o el sexo. Hablamos de energía sexual como energía creadora, sanadora y de manifestación. Hablamos de la esencia de esta energía y algunas prácticas tántricas que podemos aprovechar para poder crecer esta energía que al final es nuestra. Hablamos sobre trauma, hablamos sobre la importancia de poder comunicar y entender qué es lo que nos gusta cuando estamos hablando de intimidad. Y para hablar de este tema invité a Tanay Milgram, quien es coach de intimidad. Ella es host de su propio podcast y es terapista de trauma somático. Ella ayuda a mujeres en sus relaciones a expresarse plenamente y lo hace usando diferentes estilos de coaching, meditación y otras prácticas corporales. Este episodio está muy interesante, espero que lo disfrutes mucho, así que empecemos. Hola Tanay, bienvenida a Demente, qué placer tenerte aquí, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. En verdad estoy divino aquí en Miami, que el clima está más frío y lo estoy disfrutando muchísimo. Total, total, estás en un buen momento aquí. Y bueno, yo estoy súper emocionada del tema que vamos a hablar hoy. Es un tema súper especial, tiene que ver con sexualidad y energía. Y pues nada más y nada menos traerte a ti a la mesa, que eres experta en este tema. Pero antes de empezar a hablar del tema en particular, ¿qué tal si te presentas para que todos los que te estén escuchando sepan quién eres tú y por qué vamos a hablar de este tema? Buenísimo. Sí, me llamo Tanay Milgram, soy lo que se llama un intimacy coach y ayudo a empoderar a las mujeres a amarse tal como son y expresarse auténticamente en sus relaciones. Y eso es en relaciones en el mundo afectivo, en el mundo sexual, en el mundo de familia, porque llevamos muchos bloqueos de la infancia en el mundo de expresión y todo lo que tenemos es nuestra expresión cuando interactuamos con el mundo. Entonces Sí, ayudo sí. como soltar todos esos bloqueos y dejar que cada persona sea exactamente como es sin tener que cambiar o agregar filtros. Me encanta, importantísimo. Danay, ¿cómo terminas tú haciendo este tipo de terapia, facilitando este espacio para las personas? Mm. Sí, para mí, como que cada persona tiene como esa puerta que los lleva al trabajo de desarrollo personal, ¿no? Y para mí fue que tenía como una condición en mis relaciones que no entendía, como un patrón, que era que cada vez de que yo me acercaba a un hombre y se enamoraba de mí, me entraba muchísimo pánico y miedo, hasta que la persona me daba asco, o sea, era como que un día al otro yo me atraía a la persona, el día siguiente era como que no entiendo a esta persona, Claro, no uf, sabes para nada, no me gusta para nada y hasta le empezaba a contar a todas mis amigas como para buscar, ¿no? Evidencia de que tiene sentido, de que de claro. un día al otro no mostrar más la persona. Eventualmente me di cuenta de que no es la persona, sino soy yo. Mm, Y lo que entendí después de buscar en Google es que es algo que se llama fobia al compromiso. ujú. Y yo dije, bueno, déjame ir a terapia por un verano y ahí lo resuelvo. Y eso se convirtió en 10 años de De trabajo. terapia. Exacto, 10 años. No solamente terapia, pero sí, pero también trabajé con coaches de sexo, también trabajé con diferentes programas que se enfocan en relaciones, en sanar patrones de familia. Y sí, me llevó a lo que se llama esto del trabajo personal femenino, que es Mm, como trabajar con las emociones, como trabajar con la sensualidad. Y eventualmente lo que llegué es que desde el principio en estas relaciones yo no me estaba expresando honestamente, auténticamente, porque no quería que me dejen. Entonces claro, yo no estaba diciendo lo que no me gusta, yo no estaba diciendo que no, yo no estaba pidiendo nada, yo simplemente estaba haciendo la mujer go with the flow, que no se quejaba, que siempre era sexy. ujú, Entonces el momento que se sentía la cosa más seria, no era que yo me sentía como encarcelada en la relación, sino yo me creé mi propia cárcel donde no puedo mostrar ciertas partes de mí.
claro. Entonces, cada vez que yo me expresaba más y más auténticamente, el miedo a la relación disminuía. Claro, entonces antes de que la otra persona, o sea, basado en tus creencias, te dejara, entre comillas, tú desarrollabas como este rechazo a la otra persona y te protegías, Ajá, exacto. básicamente. Qué interesante. Danai, ¿cuál ha sido tu mayor descubrimiento con este trabajo? O sea, con este trabajo con mujeres. O sea, tú tuviste tus 10 años en los que tú trabajaste en ti, evolucionaste, te diste cuenta que había un área de oportunidad para ayudar a otras mujeres, porque no todo el mundo tiene necesariamente el mismo problema, pero al final sí, en la raíz hay mucho Ujú. miedo de expresión y de amor propio y, o sea, y miedo al rechazo y demás. ¿Cuál ha sido como tu mayor descubrimiento en este trabajo con mujeres? Mm. En verdad que es tan simple. Mi mayor descubrimiento es que em, o sea, lo que más evitamos es simplemente comunicar exactamente lo que está pasando. Y en el mundo espiritual lo hablan como la totalidad, ¿no? La totalidad es cuando tomas todo entero. Ujú, Em, y yo, la manera que yo lo veo es de que para sentirse un entero, lo que piensas y lo que dices tiene que ser igual. Si no te ujú. sientes fragmentada, te sientes, ¿no? Como hay una parte de ti que estás rechazando. Entonces, En es increíble. incoherencia, Ujú. Es increíble como que el 80% del trabajo es simplemente expresar exactamente lo que está pasando. Entonces, algo, por ejemplo, una mujer que tiene miedo a perder a su pareja, ¿no? O un hombre también. ujú, ujú, Simplemente decir, tengo miedo a perderte en este momento. Es como, ah, eso es todo lo que tenía que pasar. O em, en el mundo sexual es tipo, em, me siento presionada y me gustaría tener un tiempo como para simplemente enfocarnos en lo que a mí me trae placer. ujú, ujú. Es como exactamente lo que la persona quiere decir. O por ejemplo, me da vergüenza esto, o tengo culpa de lo otro. Al liberarlo, eso ya nos deja de como molestar. O sea, el momento que uno expresa algo, uno lo está aceptando, uno le está quitando el poder a la Claro, vergüenza. claro. Claro, para mí creo que está todo súper enfocado en quitarle el poder a algo que te está quitando energía. O sea, y al final puede ser muy sencillo. Em, ¿Cuánto tiempo llevas tú trabajando, o sea, ayudando a personas a desarrollar esta parte? Llevo ya 4 años. Ok, Sí, me lo puedo increíble. creer. Con la pandemia, mira, el tiempo pasa Sí, el como que tiempo pasa pasó y no volando. pasó, ¿ah? Sí, llevo 4 años trabajando con mujeres en trabajo individual, en trabajo de grupo y también hago retiros. Y los retiros involucran como mucho trabajo del cuerpo. Es increíble como l- el trabajo que cuando lo haces con el cuerpo es como 10 veces más como potente que simplemente el trabajo mental. Claro. Claro, porque en el cuerpo nosotros guardamos mucha energía y, o sea, el cuerpo básicamente es una representación de todo, o sea, las emociones que no hemos podido expresar y muchas veces cuando lo movemos y cuando lo aceptamos, hacemos exacto lo que tú dices, potencializamos el trabajo, o sea, como que realmente podemos avanzar mucho más rápido porque estamos trabajando con todo, o sea, somos holísticos, no Exacto. somos solamente mente o cuerpo o corazón o cuerpo, o sea, sí, es increíble, tienes todo el sentido de lo que estás diciendo. Bueno, ¿qué tal si entramos como un poquito más en materia? Bueno, Porque el tema del que, o sea, del que quiero discutir contigo hoy es sobre la sexualidad. No quiero, o sea, no quiero sacar a los hombres de la ecuación porque siento que es un tema que le interesa absolutamente a todos. ujú. Definitivamente la sexualidad sí es un tabú, mucho más tabú en las mujeres que en los hombres. Creo que los hombres a veces están mucho más abiertos a hablar y Pero eso. yo te puedo hablar también de tabús en los hombres, que he trabajado con hombres y te puedo contar también. Interesante. No, 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 sí, porque aquí en la medida que estoy hablando contigo digo, y eso porque ellos cuentan hasta cierta parte, pero no, nunca son vulnerables y nunca hablan de lo que realmente podría a veces no estar funcionando. Y finalmente la idea es unir este tema de la sexualidad con el potencial que tiene a nivel energético para nosotros usarlo también en nuestra vida
de manera a manera de manifestación, a manera de creación, a manera de, o sea, entender realmente qué es esta energía. O sea, porque al Mm. final es una energía, o sea, nosotros estamos diseñados para ser sexuales, para crear a partir de esto. Y no es solamente un acto de placer, o sea, hay mucho más, hay mucho más. Entonces, la idea es que hablemos un poquito sobre esto. No sé por dónde quieres empezar tú. Em, bueno, simplemente podemos explicar lo que es esta energía sexual, ¿no? En India le llaman prana, en China le llaman chi, en Japón le llaman ki, en inglés le decimos energía vital. Y es simplemente como, al igual que nos nutrimos con agua, nos nutrimos con comida, em, también esta energía sexual nos nutre. Ujú. Em, entonces eso es lo que, o sea, la idea es cómo generar esta energía y cómo mantenerla como fluyendo en el cuerpo. De acuerdo. Y se dice que es la energía más conectada a la divinidad, porque el Dios crea, ¿no? Em, entonces esa es la idea de conectarse con esta energía, o sea, es la energía que te va a conectar más con esa inspiración, ¿sabes? Cuando estás caminando y de la nada te llega una idea, como que esa es la idea de conectarte con la energía sexual. Claro, porque imagínate, o sea, imagínate la capacidad que nosotros tenemos de crear un ser humano a través de esta energía. O sea, si no tuviéramos esta conexión que al final lo manifestamos en el acto, no tendríamos la capacidad de procrear y crear Ujú. generaciones venideras. Entonces, de verdad que si lo pones en contexto y en perspectiva, es una energía súper poderosa. Uf, sí, y yo acabo de ir a un retiro de silencio donde el gurú estaba hablando de cómo cuando una mujer está embarazada, no tiene que hacer nada para que el bebé crezca, o sea, el bebé simplemente está creciendo solo, ¿no? Y eso es como muy, o sea, se puede decir lo mismo de la energía creativa, que simplemente tienes que dejar que te fluya y no es algo tanto de accionar, sino de permitir. Interesante. Ujú. Porque exacto, como que el bebé, uno simplemente, el bebé está ahí creciendo, ¿no? Entonces es lo mismo con la energía Sí, sí, creativa. no estamos haciendo nada, o sea, el bebé, o sea, estamos aportando el envase para que crezca el bebé y pues dándole las condiciones adecuadas, pero no estamos haciendo nada más, o sea, está fluyendo la energía como tiene que fluir. Em, Tanay, ¿qué pasa cuando hay mujeres o hombres que no tienen deseo sexual? Uy, sí, en verdad que, o sea, de lo que yo he visto, tiene que ver con trauma. Sí, absolutamente. O es trauma de ellos mismos o es trauma que es de los padres o de los abuelos, porque absolutamente trauma es algo que se pasa en los genes, Ujú. ya es algo que se ha demostrado. Sí, transgeneracional. Em, sí, exacto. Entonces sí, de lo que yo he visto, muchas personas no se sienten conectadas con esa energía. Algunas veces sí es auténtico que simplemente lo necesitan, algunas veces es una etapa de su vida, Ujú. y algunas veces es definitivamente un bloqueo emocional o un trauma. Ok. Y hay ciertas cosas, por ejemplo, ya existen, por ejemplo, una mujer que se llama Jaya, que creó lo que se llama Sexual Blueprints, que al igual Ujú. que como lenguajes de amor, hay lenguajes sexuales. Ujú. Entonces, en muchos casos, hay personas que piensan, sí, como que para mí el sexo no es tan placentero o no tengo como ganas, pero es porque no han descubierto como exactamente cómo les gusta recibir. Ujú. Puede ser que les gusta recibir energéticamente, puede ser que les gusta recibir más sensual, que necesitan como los olores, las texturas. Hay personas que necesitan algo más kinky, que es como sentir que están haciendo algo, ¿cómo se dice? Como, Sí, ajá. como interesante. Sí, sí, o que no deberían estar haciendo, ¿no? Em, Y sí, hay personas que son más sexuales que no necesitan, que simplemente quieren llegar al orgasmo y ya. Entonces hay como Ujú. diferentes lenguajes y nadie nos los ha enseñado. Ujú. Entonces Ujú. gran parte de mi trabajo es también como ayudar a que las personas entiendan cómo les gusta recibir placer.
¿Y cómo vendría siendo eso? O sea, ¿cómo una persona se puede descubrir para entender cómo le gusta recibir placer? Porque entiendo que en gran parte, pues puede ser de trauma y pues el trabajo en tal caso sería por otro lado, pero también por otro lado puede ser también una falta de descubrimiento porque pues hay un tabú Ujú, del tema y pues así como de pronto no se habla afuera, tampoco lo quieres explorar adentro. Entonces, mm, ¿cómo una persona como puede empezar realmente a explorar esta energía y estas maneras para poder acceder a esto? O sea, mm. es que estamos diseñados para esto, Tanay. O sea, Sí, absolutamente. Y lo que tú habías dicho, ¿no? De qué pasa cuando la persona no tiene sex drive. Y eso es lo que habíamos dicho, de qué es lo que yo he visto en todo mi trabajo, ¿no? Que es que en verdad la, la mayoría de los rollos son mentales. O sea, alguien me dice, alguien me está hablando de que, por ejemplo, lo que estamos hablando de los hombres, ¿no? Los hombres, el tabú entre ellos es de que they can't get hard, ¿no? Que no ujú. pueden, no sé cómo decirlo en español. Em, Eh, ¿qué dijiste? They can go hard, can't, ajá, no pueden como get hard. O sea, no sé cuál es la expresión en como español. rudo, rudo. No, o sea, no pueden como, o sea, están mentalmente estimulados, pero el pene no sirve, o sea, no, Ah, ok, que no se puede, no pueden tener erección. exacto, no pueden tener Ok, erección. Eh, entonces, la mayoría de las veces es porque tienen muchísima presión de, de cómo traerle placer a su pareja, tienen presión en el trabajo, tienen presión en quién tienen que ser para ser masculinos, entonces eso es mm, todo lo que traen a la cama. claro, claro, Muchas veces simplemente lo que tienen que hacer es decirlo, es nombrarlo. claro, y Es ya. nombrar, tal vez no pueda tener erección en este momento. Entonces ahí quitas la presión. Claro, total. Quitas Entonces la lo tensión, primero, ujú, quitas la tensión de lo que no quieres que no pase. Entonces, cuando exacto. quitas ese poder sobre eso, es como you surrender, como que te liberas, Ajá. como que dejas ir. Y entonces ahí es cuando pasan las cosas, pues que sí pasa todo en la vida igual, pero ajá. Ujú. En ese momento también quitas la presión de que el sexo tiene que llegar a un final, a un cierto final, ¿no? Un orgasmo. Entonces lo primero siempre es hablar, o sea, es tan importante hablar y como tener curiosidad de qué te enseñaron sobre el sexo, qué creencias, cuál es tu relación con tu placer, como, sí, también ver en tu infancia cuándo fueron las primeras veces que aprendiste sobre el sexo y en qué contexto, porque muchas personas la aprendieron a través de la religión, a través del colegio, a través de protección. Entonces hay Mm, como todas estas ideas ¿no? Em, y como conceptos con los que llevamos el sexo. sí, de acuerdo. Entonces, sí, lo primero que todo es definitivamente hablar, tener curiosidad de dónde llevas vergüenza y eso. Y después hay esta herramienta, por ejemplo, la que yo digo que se llama Erotic Blueprints. Ahí tomas un quiz online Ujú, ujú. y te sale como el porcentaje de que te gusta más. Entonces tal vez eres una persona muy sensual. Entonces ahí ya sabes de que para tú sentirte em, eh, turned on, o sea, para sentirte como con ganas, Excitada, excitada, ajá, sabes de que para ti es importante el ambiente, o sea, te gusta que las cosas sean bonitas, que hay velas, flores, olores bonitos. No vas a poder simplemente hacerlo donde sea porque no te va a gustar, claro. no te va a excitar. Después sí, si aprendes que eres una persona energética, entonces sabes que necesitas que todo vaya un poco lento, tal vez Mm, sientes la persona del otro lado del cuarto, como tienes, sabes, es como más como jugar con las energías. ujú, ujú. Em, y si aprendes que eres una persona sexual, entonces ya sabes de que si tomas demasiado tiempo antes con el foreplay, te va a quitar, o sea, te va a quitar las ganas. Claro, Em, Simplemente quieres que sea rápido, duro, que llegues al orgasmo lo más rápido posible y eso es lo que te gusta. Y kinky, que es el último, que es, ok, quieres tal vez que te den una cachetada, que te peguen, que te jalen el pelo, que te digan, claro. ajá. Entonces ahí cuando sabes cuál,
puedes tú con otras personas en un grupo o con tu pareja jugar con estos diferentes estilos. Y tal vez una persona está acostada y le pasan, por ejemplo, una pluma o le dan una cachetada y le dicen cuál te gusta más, A o B. Claro. O tal vez te acaricio y después te uso más uñas y te digo cuál te gusta más. Entonces ahí vas aprendiendo como que, wow, me gusta más esto, me gusta más lo otro. Ah, interesante, en verdad. Nunca había pensado en esto como una opción. Sí, es Eh, que tenemos la presión de que vemos en las películas de que el sexo simplemente pasa. Empieza la música, se empiezan a besar, tenemos un montage de diferentes escenas, ¿no? No hemos visto la parte donde la persona, donde la pareja se sienta y habla y dice, esto es lo que estoy buscando yo, estos son mis límites, esto es lo que me gustaría, estos son mis miedos. Y comunicar. Me gusta cuando haces esto, me gustaría que hagas esto, no me hagas esto. No hemos visto eso. Entonces, claro. claro, tenemos esta presión de no comunicar, porque no sé, por ejemplo, yo pensé de que si decía algo iba a matar la química y las cosas se iban a poner raras. Claro, entiendo. Te hago una pregunta, ¿y qué pasa con estas personas que les cuesta trabajo explorarse? ¿No? O sea, porque está muy interesante lo que estás diciendo para una persona que esté abierta a saber qué le gusta y qué no le gusta porque quiere explorar qué le gusta, ¿no? Y está dispuesta también a sentir, ¿no? Pero, Tanay, hay muchas personas, muchísimas personas que les da mucho miedo explorarse, o sea, y no importa la edad, tipo, ¿sabes? Mm. Como que saber realmente qué les gusta, qué no les gusta y les da miedo sentir, les da miedo sentir y vergüenza, además, sentir, Sí. ¿sabes? Entonces, Sí, en yo creo tal que caso, no aplica tanto ni el quiz ni la posibilidad de decirle a la otra persona exploremos, es porque verdad. hay un, Sí, o sea, yo creo que por eso es importante trabajar con alguien como una coach o una terapista o como hay diferentes grupos de mujeres que se enfocan en hablar y tener este tipo de conversaciones, porque sí, lo primero que tal vez uno necesita es alguien que nos haga sentirnos seguros y que está bien hablar de estas cosas, ¿no? Porque en el momento que uno no quiere sentir, lo que ayuda es una persona que te diga, está bien, estoy aquí, no te va a pasar nada, estoy agarrándote la claro, mano. claro, Entonces sí, o sea, hay tantas opciones de apoyo, de grupos, em, de coaches, de terapistas. Sí, como que lo primero definitivamente, al igual que uno busca a alguien que ayude con la salud mental, es lo mismo. sí, no, de acuerdo. Y hace parte de, porque como dijimos ahorita, somos seres creadores y cuando tú empezaste a explicar sobre nuestra energía creadora, básicamente es nuestra energía vital. Ujú. Entonces, pues es importante eh, no hacerla de lado, porque hace parte del flujo energético de nuestro cuerpo. Ahora, eso me trae una pregunta interesante. ¿Qué pasa con los niños, por ejemplo? Ujú. ¿Qué pasa con los Que niños si, o ajá. sea, con los niños la energía creadora y la sexualidad? O sea, los niños obviamente no están en edad de explorar su sexualidad de la manera como la exploramos nosotros los adultos, la empiezan a explorar de otra forma, Ujú. pero sí, cuéntame un poquito, porque yo estoy viendo, o sea, yo estoy viendo esto desde un aspecto también energético, ¿de acuerdo? O sea, también es como una forma de activar nuestra energía y hacerla mover en nuestro cuerpo. Y pues de eso habla el Tantra, ¿no? Ajá. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los niños? O sea, los niños no activan esta energía o sea, con sexualidad, o sea, o con sexo. Mm. Sí, buena pregunta. Bueno, como yo te conté, es gran parte de mi historia de vergüenza sexual, ¿no? Porque yo de niña me masturbaba muchísimo. Y sí, yo me acuerdo de los adultos en mi vida diciéndome, esto está bien, pero tienes que hacerlo en tu cuarto. Y yo no entendía exactamente qué es lo que yo estaba haciendo, ¿no? Yo simplemente sabía de que no estaba bien, O que sea, no estaba o sea, permitido. estabas sintiendo placer físico, pero al mismo tiempo tus padres te estaban diciendo que no era permitido. Exacto. Pero
Yo en verdad, en mi caso en particular, era como que si yo lo estaba usando para en inglés dice self-soothe, Ujú. que es Para como como calmarte o para calmarme. sentirte Ujú. tranquila o... Exacto, de mi caso es como yo era una niña con muchísima ansiedad que se desarrolló después en tics nerviosos, que se ven niños, ¿no? Cuando tienen Sí. como tics en los ojos o respiración. Y para mí una de las maneras que yo estaba relajándome y como moviendo esa energía, como dijimos, Ujú. fue con la masturbación. Fue una manera de que yo me cuidaba a mí misma y en los momentos de mucho estrés, la manera que yo sabía cómo relajarme era de esa manera. Anaí, ¿qué edad tenías cuando descubriste la masturbación como una forma de... Creo como 5 años. Wow, o sea, full Ah, chiquita. ¿Y te sí. acuerdas? Yo me acuerdo, no sé si de los De pronto te 5. contaban tus papás, ya más grande. Sí, mi mamá me contó de los 5, pero yo me acuerdo ya como de los 6, 7, eso sí. Claro. Ujú. Em, entonces sí, o sea, yo creo que también es como una parte de nuestra inteligencia humana, de que Sí, tenemos como una manera de también llenarnos de dopamina y relajarnos. 100%. Y definitivamente como niños, sí, como que exploramos de esa manera y también se siente bien, ¿no? Una Em, pregunta, ¿un niño a los 5 años, o sea, puede tener un orgasmo? sí, Ah, wow, ujú. interesante. Varón y hembra, quien sea. Entonces es depende, ¿no? Porque en mi caso, por ejemplo, que yo lo estaba usando para ansiedad, o sea, todo en extremos no es saludable, ¿no? Entonces mi caso en verdad es ver por qué tenía esa ansiedad y trabajar la raíz. Mm, Pero es completamente normal que los niños se masturben en cualquier sentido, como para relajarse o para sentirse bien. Y cuando o sea, es importante hablarle a los niños o sea, que se sientan bien y que no se sientan raros y se sienten claro, extraños o rechazados o que estén haciendo algo mal. claro. Bueno, pero ¿qué pasa con los niños que no? O sea, ¿qué pasa con los niños que no han explorado o sea, la masturbación o este tipo de intimidad con uno Propia. mismo, propia, Ujú, exacto. Es más, conozco mucha gente adulta, mujeres, por supuesto, porque los hombres no conozco el primero que no sería masturbado, que ujú. nunca ha considerado masturbación como una opción en su vida. Sí, yo creo que simplemente falta de conocimiento, porque he conocido a tantas mujeres en mi trabajo que masturban y tienen un orgasmo por primera vez a los 30 años, a los Mm, 40 años, a los 50 años. Es simplemente que, o sea, que es demasiado tabú y no lo hablamos. claro. Yo me acuerdo la primera vez que yo le conté a alguien que me masturbaba de niña, yo sentía de que, wow, estaba contando el secreto más, ¿sabes? Y después me enteré, o sea, me enteré, cada vez me fui enterando y otras personas lo hablaron más porque yo lo empecé a hablar. Pero Claro. simplemente algo que no hemos hablado y especialmente la masturbación, hasta la palabra masturbar ya tiene Como, como asociación como negativa, ¿no? sí, En inglés le decimos self-pleasure, que claro. suena mucho más bonito, como Sí, traerte placer a ti misma. 100% suena más lindo. Sí. Y bueno, todo tiene su extremo, ¿no? Porque también parte de la práctica de usar la energía sexual como energía creativa para muchos es no llegar a orgasmo. Exacto, y ya va a ir para allá. Ujú. Ya voy para allá y te iba a hacer otra pregunta, pero antes quiero, o sea, quiero como que aterricemos como que esta pregunta original que te hice de qué pasa con la energía creativa de los niños. O sea, no sé si el chi o sea, como le llamamos, cualquier nombre que le quieras dar, porque todas las culturas le llaman diferente. em, de forma natural igual se mueven en los niños y de repente ya de adultos tenemos que empezar como a activarla también con la sexualidad. O sea, no sé si nos puedes contar como un poquito o sea, de esta parte. O sea, de qué hacer con la energía sexual en los niños. No, o sea, la energía sexual es nuestra energía vital, ¿de acuerdo? Que eso es lo Ujú, que tú nos estás contando desde el principio. O sea, es la energía que fluye a través de nuestro cuerpo y que, o sea, nos da energía física, hace que nuestro corazón pompee, hace que la energía no se bloquee en los diferentes centros energéticos, o sea, ujú. hace que estemos,
bright, o sea, que estemos lúcidos, em, y nos conecta obviamente con nuestra creatividad, con nuestra intuición, con nuestra capacidad de crear, de manifestar, ¿no? Ujú. Y de ver un poco más allá también de la materia, o sea, es como nuestra energía vital, ¿no? Y una de las formas como de ponerla en movimiento es a través del sexo. ¿Estamos de acuerdo? O no sé Sí, si estoy sí, sí, sí. equivocada. Exacto, una de las maneras, exacto. Una de las maneras. Pero los niños no, obviamente que los niños no están en edad de tener relaciones sexuales. Entonces, ¿de qué manera los niños activan esta energía? O si definitivamente los niños no la tienen que activar. O sea, sí me hago entender, porque es una energía Sí, que sí. tenemos desde que estamos en la barriga de nuestros Ujú. padres. Sí, yo creo que los niños no la tienen que activar y en verdad, o sea, si uno lo ve como el punto de vista espiritual, cuando un niño es bebé está como el más conectado con la energía creativa de Dios Claro. posible, ¿no? Y por eso es que los niños se les hace tan fácil conectarse con su imaginación, Mm, creatividad, intuición, o sea, es muy difícil mentirle a los niños, ellos sienten la energía, ¿no? Y sí, mucho del trauma que llevamos es que nuestros padres nos dijeron algo y nosotros sentimos otra cosa. claro. Entonces, la verdad es que, o sea, yo no te puedo decir con certeza, pero de lo que yo entiendo, los niños están tan conectados a eso porque todavía no tienen todo lo que, ¿sabes? Lo que tienen que desaprender, que no, no hace falta de Claro. esa manera, de lo que, o sea, no sé, tendría que en verdad leer más sobre eso, pero esa es la manera que yo lo veo. Interesante. Danai, y ahorita mencionaste el tema de que mucha gente usa esta energía precisamente sin llegar al orgasmo. Ujú. Em, no sé si quieres elaborar un poquito más sobre este tema. Sí, absolutamente. Y también, solo quiero agregar, me acabo de acordar que quiero agregar de que, o sea, lo que me habías preguntado antes sobre todas las personas que no están conectadas a la masturbación o no tienen como el sexual, el drive de Ajá, sexo. ajá. Yo en serio, yo lo que he visto es que está muy reprimido para muchas personas. O sea, hay personas que piensan que no tienen nada de problema con el sexo o simplemente no es importante para ellos y es porque no han ido ahí, no han entrado a esa cueva, en verdad. Esa cueva. Sí, 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 es como que abres una caja y empiezan a salir tantas cosas y no te das cuenta porque la mente es muy inteligente, sabe cómo guardar esas cosas que no quiere ver. Claro, Pero tal vez entonces te cuesta crear en el trabajo o te cuesta fluir en la vida y tiene que ver con esta energía sexual que no cien por has, ciento, sí, 100%. o estás Que no has deprimida o liberado. tienes una, ¿ah? Esa energía sexual que no has liberado. Exacto, sí, como que hasta en el cuerpo tal vez te cuesta abrir, o sea, yo me he dado cuenta que hasta mi voz en mis clases de canto se abre más, entonces es simplemente la puerta que no han abierto, eso es lo que quiero decir. De que lo que toca es abrir la puerta. O sea, algunas veces no es tan obvio. Algunas veces te toca a ti ver, ok, déjame ver qué hay aquí. Claro. Pero ya es como un trabajo de introspección o vendría también siendo un trabajo de, ok, déjame me exploro, déjame me toco, déjame tipo Mm. siento, déjame, o sea, o las Con dos. una manera con mucha conciencia, porque imagínate, te empiezas a explorar y te viene la vergüenza o te viene el Sí. sueño, te viene el aburrimiento. Es tener curiosidad de, wow, ¿por qué me dio una vergüenza? Mm, ¿O por qué me aburrí? O sea, ¿de dónde viene esta desesperación que ya quiero que termine y no le tengo paciencia? ¿Por qué? Entonces ahí, esa es la materia. No es tanto como la masturbación o la exploración, sino qué es lo que surge. ¿qué es Y lo que ahí, está entonces, pasando eso en es lo ese que... momento? Ajá, ¿Y qué haces en ese momento? Me encantó, o sea, me encantó para dónde estamos yendo, o sea, de repente estás teniendo esta intimidad, ya sea contigo o con la otra persona, y empieza a surgir esto, que por lo general siempre es lo mismo, porque siempre es un patrón, lo que pasa es que cuando le pones atención es cuando te das cuenta que está pasando eso, y no es que ajá. eres asexual, sino que algo está pasando. Entonces te diste cuenta que te dio sueño, te diste cuenta que te dio vergüenza, te diste cuenta que te pusiste a hacer la lista de mercado. ¿Qué pasa? A mí personalmente a veces me pasa que hago la lista del mercado y como que no quiero Ajá. hacer la lista del mercado en el día porque ahorita estoy haciendo la lista del mercado. Mm. ¿Sabes? Como que a veces se te va la cabeza en el momento donde, o sea, ¿por qué se está yendo la cabeza? ¿Qué haces ahí? O sea,
oye, estás consciente, vuelves el momento, pero ¿cómo exploras eso que está pasando? Sí, bueno, obviamente siempre hay la opción de trabajar con alguien, hablar con Claro, alguien que obvio. sea experto, pero contigo misma es el mismo proceso de la meditación, que Mm, es simplemente darte cuenta que está pasando, permitirlo y dejarlo fluir, ¿no? Pero muy importante también es conectarte con tu cuerpo y ver qué estás sintiendo. Y claro. simplemente entrar como en inglés se dice inquiry. Déjame ver, inquiry en Spanish. Qué raro, dice que es consulta, como una investigación, ¿no? Sí, o sea, como estar curioso, Ah, entrar como estar curiosa y entrar en decir, curiosidad de lo que está ujú, pasando, o sea, como que ya, como que levantar la pregunta y la curiosidad hace que también te empiecen a llegar las respuestas, o sea, exacto. Es un proceso que puede ser bien gentil, bien delicado, porque todo tipo de como mecanismo que tenemos es nuestro cuerpo protegiéndonos de vulnerabilidad. Y lo que mm, significa vulnerabilidad es sentir nuestras emociones. ¿Por qué? Porque de niñitos sentimos esa emoción, no fue seguro, o sea, no nos sentimos a salvo, entonces el cuerpo diseñó una manera de no tener que sentir eso más nunca en tu vida. mm, Entonces tal vez estás creando esa lista para no sentir rabia. Entonces, entonces sí, es primero darte cuenta, tenerte compasión contigo misma y empezar a entrar en curiosidad de, wow, ¿qué siento en este momento? Siento como un poco de frustración. Ok, ¿dónde está esa frustración en mi cuerpo? Y te permite sentir tal vez en el pecho que tienes mm. frustración. Entonces te haces la pregunta a la frustración, como, ¿de qué se trata esto? ¿Dónde viene? Y ahí es donde te pueden llegar memorias reprimidas, o donde pueden simplemente llegarte emoción, empiezas a llorar, a gritar. Eh, es increíble lo que Interesante. empieza a surgir. Pero sí, por eso recomiendo definitivamente trabajar con alguien que te pueda como contener en esa situación. Y que Pero te tú pueda poco a poco guiar puedes con las ir. preguntas. ¿Mm? Y que te pueda guiar con las preguntas, porque a veces nosotros Exacto. para bloquear la vulnerabilidad también nos bloqueamos de poder ir más profundo en las preguntas. Ujú. Sí, absolutamente. Y de permitir las emociones. Muchas veces, o sea que yo trabajo mucho con el cuerpo, ¿no? Entonces trabajo con alguien que me dice de que en el sexo no se permite pedir lo que quiere porque siente como un nudo en la garganta. Mm, Entonces ese nudo en la garganta es lo que estamos diciendo. El cuerpo creó un bloqueo para protegerse, ¿no? Y no expresar. Entonces simplemente hay una frase que es donde hay tensión, necesita atención. Simplemente al poner la atención a ese nudo, el nudo se va a ir abriendo. No es necesario que hables de tu trauma, de qué pasó, o sea, eso ayuda, pero simplemente poniendo la atención a donde sientes la tensión en el cuerpo, ujú. eso se libera. Se empieza, exacto. Y tomando acción también, de repente diciendo qué es lo que quieres, ¿no? Si es posible para ti, sí. Claro, interesante. Ujú. Em, ok, ahorita vamos a hablar Ajá, sobre el orgasmo, pero antes de llegar a ese punto, no existe el concepto de una persona asexual, ¿verdad? Porque es un término que sí se habla mucho. Ah, es que esta persona es asexual o yo soy asexual, pero no existe eso como tal. yo Lo no que creo. existe es más bien personas sin la capacidad de explorarse y con traumas, ¿no? Yo creo. Yo he visto que trauma puede ser tan fuerte y el cuerpo es tan inteligente que nos bloquea de una manera muy heavy que literalmente puede llegar a una persona a sentirse sexual. Eso es lo que yo creo. Em, sí, yo sé que en constelaciones familiares, por ejemplo, eso puede ser como una manifestación de un trauma que le pasó a otra generación. Entonces sí, interesante, pero yo no creo que es como la manera natural, la manera más pura del ser, de Y ser así. ahora también está el otro extremo de las personas que son extremadamente sexuales. O sea, creo que los dos extremos son desbalances, ¿no? Ujú. Sí, Em, qué opinas de ese otro extremo? sí, yo creo que en ciertos casos puede ser como una adicción, una manera de llenar un vacío. Em, y la manera de trabajar eso es como simplemente
o sea, como verlo como una, em, a ver, ya, déjame ver cómo se dice, urge. Como Verlo como un deseo. impulso. Ah, eso. Entonces, por ejemplo, yo que trabajé, yo antes tenía un impulso de comer, ¿no? De que, o sea, me podía comer tipo una bolsa de mini Twix, de 40 mini Twix en una hora. Y es Ujú, como, ujú. yo tenía como esa adicción de comida. Y la manera que yo la trabajé es que el momento que yo sentía ese impulso, me lo permitía en el cuerpo, sentía el impulso en el cuerpo y sentía, y me hacía esa pregunta, ¿no? De como que, qué estoy sintiendo aquí que no quiero sentir? Mm, claro, es que es lo mismo, que estoy Es lo sintiendo que no mismo. quiero sentir, que estoy Ujú, tratándolo de distraer con sexo, o bueno, o con comida, o gente con ujú. trago. Claro. Entonces, sí, entonces, o sea, uno piensa que es el cuerpo pidiéndote algo, pero en verdad es la mente. Y es Mm, igual con, o sea, en el mundo sexual de una persona que necesita tener sexo todo el tiempo, masturbarse todo el tiempo. Es la falta de práctica de simplemente permitir em, ese impulso, darle espacio a ese impulso. No tener que arreglar el impulso, quitar el impulso, simplemente permitirlo. de acuerdo, interesante. Bueno, hablemos del orgasmo y te iba a hacer una pregunta. ¿Cuál sería la diferencia entre tener un orgasmo y venirse? ¿O es lo mismo? Es lo mismo. Ujú. O sea, totalmente lo mismo. O sea, porque yo no sé por qué tenía la concepción que un orgasmo era mucho más explosivo y venirse era como terminar y ya. Mm, no, simplemente son diferentes, sí, son diferentes maneras de decirlo y lo que pasa es que cuando uno habla del orgasmo, uno puede hablar de un orgasmo energético, uno puede hablar de un orgasmo corporal, un orgasmo mental, o sea, hay todos estos tipos de orgasmos. Ujú. Em, y sí, cuando venir se tiene como otras, ¿sabes? Otras asociaciones. Sí, venirse es como que, ok, ya, Ajá. ¿sabes? Pero no Exacto, hay, eso es lo que esa es la idea que uno lo tiene, ¿no? Pero en verdad es lo mismo. ok. ¿Y qué diferencia hay, por ejemplo, en tener tipo un orgasmo básico y un orgasmo explosivo? Mm, Bueno, es algo que tienes que vivirlo para sentirlo, pero hay prácticas. Por ejemplo, hay una práctica que se llama como circular tu energía, ¿no? Donde mientras que te estás estimulando, mientras que te estás excitando, enfocas en una respiración donde sientes que como que la energía está moviendo, o sea, se está como yendo desde tu cabeza hacia Mm, abajo y circulando por atrás. Y mientras que haces eso, aguantas la respiración y la sueltas y aprietas tu pelvis y la sueltas. ujú, ujú, ujú. De esa manera estás como que, Como o sea, holding, como, sí, sí, la energía como va creciendo y creciendo sí, y sí, cada vez de sí. que vas a llegar al orgasmo lo dejas. Eso crea tanta energía en el cuerpo que cuando llegas a ese orgasmo es como que, o sea, el cuerpo explota, así literalmente como que sientes en todo tu cuerpo, o sea, cada persona siente algo diferente, Claro. pero definitivamente es como que has estado creciendo esa energía y el momento que vas a masturbar, eso, digo, que llegas al orgasmo es como explosivo. Y esto se hace, o sea, con intención, o sea, visualizándolo, o sea, más o menos cómo se hace. Sí, o sea, ahí tienes que poner, la manera que yo lo he aprendido es que tienes que poner tu cuerpo de una cierta manera, como subiendo la pelvis un poquito. Ujú. Em, y es como una meditación donde vas enfocándote en los diferentes chakras en el cuerpo, Mm. ¿no? Entonces vas enfocando Esto tu se está energía. poniendo interesante. Te enfocas tu energía como en los diferentes chakras en el cuerpo y vas subiendo desde el primer chakra hasta el último. Em, entonces sí, al principio como que te enfocas en la respiración, en ir lento, profundo y te tocas en la manera que se sienta bien para ti. Y entonces ahí es donde vas como enfocándote en una chakra y enfocando como la energía, sí, ayuda a Ujú, visualizarla, ujú, va ujú, por adelante y por atrás, y por adelante y por atrás, y eso lo vas como matching con tu respiración, que es ujú, una práctica muy tántrica, toda la ujú. respiración.
Y ahí entonces vas creciendo y creciendo en la energía, vas sintiendo como cada vez quieres más llegar al orgasmo, pero el punto que vas a llegar al orgasmo, sueltas la respiración y sigues eh, estimulando la energía creciéndola. hasta que llegas al último. Ajá. Esto es, por ejemplo, algo que se puede usar para manifestar. O sea, esto es una Mm, manera de cómo usar esa energía creativa y lo que haces es enfocarte en, o sea, piensas en algo que quieres en tu vida o en un área en tu vida donde te estás enfocando, si quieres, como si es abundancia en tu trabajo o si quieres atraer amor, si quieres atraer aventura, te enfocas en eso mientras que estás moviendo esa energía en el cuerpo. Y esta práctica, o sea, se puede hacer en pareja o se hace individual mejor, o sea, Sí, los dos, puedes hacerlo en pareja y lo puedes hacer individual. En pareja, o sea, estás trayendo más energía, entonces es más fuerte, más potente que solo, ¿no? Pero es una práctica que se usa individualmente o en pareja. interesante. Em, ¿Y por qué, o sea, por qué cuando se habla de tantra, mucha gente evita el orgasmo? O sea, el Buena orgasmo es pregunta. una liberación de esa energía y por ende como que entre comillas la perdemos o sí, o sea, no sé si nos puedes explicar un Ujú. poquito más. Em, sí, definitivamente lo que dicen es que si llegas al orgasmo y sueltas esa energía, demasiadas veces si estás como desperdiciando energía, ¿no? Em, y hay personas que van al extremo y dicen de que no deberías hacerlo, de que deberías no, ¿sabes? Dejar de tener sexo por el resto de tu vida. What? Ajá. Pero no Y hay entiendo, esto va personas, en contra de lo que estamos hablando de sí, activar esta exacto, yo creo que energía. todo en balance, ¿no? O sea, hay muchas personas que dejan de, especialmente los hombres, dejan de ver porno, dejan de masturbar o dejan o masturban y llegan hasta el punto que van a, em, Al orgasmo. al orgasmo y paran. Y lo que pasa con eso es que eso crea más testosterona en el cuerpo. Y crea como ciertas, sí, ciertas hormonas en el cerebro y eso. Entonces, cuando mantienes eso adentro, no estás cansándote y entrando en ese estado de como depletion. Sí, sí, Em, como de, sí, ¿cómo se dice? sí, o sea, Como determinación de que ya, ¿no? sí, o sea, como que, qué risa, qué bueno que tengo aquí mi Google. Depletion es agotamiento. Agotamiento. Entonces, específicamente para los hombres que se acostumbran a ver porno 3 veces al día y masturbar 3 veces al día, como y no entienden por qué están tan cansados o bloqueados o se sienten, sí, como deprimidos, es porque están soltando toda esa energía que pueden usar más como energía de creación, testosterona. Eso cambia. Eso cambia para muchos la manera que respiran, eso cambia como el color de la piel, cambia la conexión con la intuición. Pero entonces, según lo que tú estás diciendo, cuando una persona tiene un orgasmo, sí está liberando esa energía, la está sacando del cuerpo. O sea, es Ujú. como la está, entre comillas, desperdiciando. Sí, lo puedes ver de esa manera. Ajá, Lo que o pasa es que, o sea, hay personas que lo ven de esa manera. Definitivamente yo lo veo de esa manera si uno pasa demasiado tiempo masturbando. claro, o teniendo relaciones y esto me lleva a que, o sea, si un hombre, por ejemplo, no tiene su orgasmo, pues no puede procrear. De pronto una mujer no es el caso, pero el hombre no puede procrear si no tiene su orgasmo. Entonces, al final, el orgasmo sí hace parte de la creación. O sea, ahí es donde, donde hay como diferentes opiniones de que, o sea, la energía creativa, la energía sexual no es necesariamente el orgasmo, sino el chi, la energía que se está moviendo dentro de tu Exacto. cuerpo. Porque hasta con lo que yo te dije de cómo tener un orgasmo más explosivo, en ese momento tampoco tienes que llegar al orgasmo, también puedes simplemente dejar que esa energía se mueva por el cuerpo. Em, y pues lo que te puede pasar es un orgasmo del cuerpo.
Claro, Con el cuerpo lo tienes completamente como prendido y claro. vibrando y sí, o sea, ahí las personas experimentan tienen diferentes experiencias, sí. Pero la idea, sí, especialmente cuando hay personas que, como lo que estábamos diciendo, ¿no? Usan esa energía en cambio de soltarla con un orgasmo, la mantienen en el cuerpo, la mueven en el cuerpo, la llevan como las chakras más arriba que están Mm, conectadas con la intuición y la usan para esa intención. interesante. Bueno, ya como para ir cerrando, Tanay, ¿qué consejo le puedes dar a pues los que nos están escuchando, de pronto personas que digan, bueno, quiero empezar como a explorar un poco más esto que es mío natural y entender por qué no estoy pudiendo sentir o por qué no estoy, o sea, tanto sentir físicamente como sentir deseo, ¿no? O sea, porque creo que todo empieza a partir del deseo y después también está esta incapacidad a veces de sentir físicamente, o sea, este bloqueo de que, wow, pero de pronto no estoy sintiendo nada, o sea, sí me hago entender, como que, ¿qué Ujú. consejos les puedes dar a estas personas que están escuchando para poder empezar a explorarse, para empezar a sentir, para, o sea, para poderse abrir a esta posibilidad que es nuestra muy natural? O sea, es un Sí, derecho, o sea, estamos diseñados muy para... buena pregunta, sí. Yo diría que empiecen a hablarlo con alguien con quien se sientan seguros, que puede ser un coach, una terapista, puede ser amistades. Hay varios libros. em, Hay uno, sí, hay un libro, por ejemplo, que te puedo dar para que lo pongas en los notes. Ujú, ujú. Creo que se llama Here She Comes. Em, bueno, hay libros que hablan, sí, de una manera bien friendly y que cualquiera puede entender sobre la sexualidad y la vergüenza y la represión y todo eso. Diría también que hagan trabajo corporal, que hagan algún tipo de clase de sensualidad, de baile, de respiración. La respiración es una manera muy safe y fácil y rápida de entrar en en esas partes del cuerpo y esas partes el cuerpo emocional que no queremos llegar o que la mente no nos permite. ¿Qué tipo de práctica de respiración recomiendas? Em, ¿Cómo es que o sea, si te consigues a una clase de breathwork, un O sea, breathwork facilitator, puede ser respiración holotrópica o cualquier tipo de exacto. breathwork. Ok. Ajá, holotropic, hasta el de Wim Hof. Ujú, Yo ujú, he ujú. llorado en sesiones haciendo la respiración de Wim Hof. Ok. Em, Em, y sí, entonces ser parte de algún grupo que hable sobre esto. Hay películas, documentales. En este momento, Goop, Gwyneth Paltrow, tiene una serie que se llama Sex, Love and Goop. Es ok. buenísima y el primer episodio habla de los idiomas sexuales que yo había mencionado. Ok, lo voy a poner también en el pie de página para los que están interesados Perfecto, en... sí. déjame lo anoto porque después se me olvida. Espérame. Libro. ¿Es un documental o una película? Es un docu-series, es una serie documental. Increíble, o sea, en serio, ahí te quedas con like mind blown, porque ella tiene a diferentes personas como sexólogos y esta mujer, Jaya, donde hablan como qué hacer, ¿no? Qué hacer cuando estás desconectada con tu energía sexual, qué hacer cuando te puedes conectar con tu pareja. Em, sí, sí. Bueno, y también para los hombres que nos estén escuchando, que de pronto, bueno, los hombres también pasan por traumas, los hombres también pasan por situaciones, pues explorar la raíz de su problema y los hombres que tienen su pareja, que su pareja de pronto no está siendo muy abierta a la sexualidad, poder ser también un envase seguro para su pareja, para poder hablar de los temas, porque definitivamente si el mismo hombre puede darle esta seguridad a la mujer de hablar y de tener estas conversaciones íntimas, pues podría ayudar muchísimo a la evolución en pareja en este sentido. Sí. Yo creo que
yo creo, de lo que yo he escuchado de mis amigos y coaches que hacen este tipo de trabajo, lo más importante para los hombres es encontrarse un grupo de hombres. Mm, Em, un grupo de hombres donde puedan hablar, donde puedan expresarse, ser vulnerables y escuchar a otros hombres hablar de lo mismo, ¿no? De lo que yo he escuchado, si el hombre simplemente depende en su pareja para ser vulnerable, para expresarse, se vuelve una codependencia. Es claro, como, y mata la energía sexual, porque entonces ahora hay demasiado como mundo emocional y no permite como esa energía sexual que tenga espacio, ¿no? Entonces lo importante es que un hombre tenga a sus hombres con quien puede hablar, con quien pueda ser emocional, con quien pueda ser vulnerable, para poder después llegarle a su pareja y ser ese container, como dijiste, ¿no? claro, claro, claro. Pero también, o sea, es increíble. Como en mi camino, lo que ha sido increíble es poder hablar sobre el sexo como comer. Y te das cuenta de que no le quita como que la parte excitante, no le quita la parte misteriosa. Al contrario, lo más que lo puedes hablar o sea, con honestidad, con hasta humor. em, lo más excitante sé que se vuelve. Entonces es Claro. como practicar hablar del sexo poco a poco, como que sí es cualquier otra cosa. Sí, sí, sí. O sea, en mi familia, bueno, yo digo en particular porque no lo veo en todas las familias, es un tema del que se habla en la mesa de forma natural, no importa de qué edad sean los niños que estén ahí sentados, todo el mundo Mm. habla en la mesa de sexo y de repente cuando viene gente de afuera, pues que no son de la familia y se exponen a esto, como que quedan un poquito en shock, como que, ¿cómo es esto? Ajá. Aquí, ¿por qué están hablando de sexo? Pero sí, o sea, entiendo lo que dices porque para mí eso sí es natural, o sea, en la mesa con, con mi abuela, con padres, con Bueno, tíos, hablamos del tema, o sea, es un tema natural, o ujú. sea, ya está. Sí, sí, no, para Eh, mí no fue. Cuando mi abuela falleció y empacamos todos sus libros, encontramos como 20 libros de tantra, como, wow, qué interesante. y nunca lo habíamos hablado. Entonces Imagínate, sí, sí, si pudiera como echar resucitar a mi atrás, abuela, sí, eso es lo primero que hablaría con ella, ¿no? Como que, ok, cuéntame de este mundo tántrico que estás que escondiendo. estás explorando y que no nos compartiste. Ujú. Danay, cuéntanos un poquito de, o sea, bueno, ya nos hablaste que tú haces consultorías uno a uno y tienes también grupos y también tienes retreats. No sé si nos quieres contar un poquito más de todos estos servicios que tú tienes, de pronto personas que nos estén escuchando y que estén interesados o sea, en acceder a lo que tú facilitas para evolucionar en este aspecto. Entonces, cuéntanos un poquito de lo que tú ofreces a todos. Buenísimo, sí, bueno, trabajo con mujeres y hombres en trabajo individual, y eso es en lo que mencioné de la autoexpresión Ujú. y la expresión auténtica, y la comunicación en las relaciones, como para soltar patrones de complacencia, de miedo, de vergüenza, de culpa y Mm. permitirse a uno ser auténtico. Después tengo un grupo que se llama Unapologetic Ujú. y trabajamos en esos temas, que es cómo ser unapologetic en tu expresión, cómo pedir lo que quieres, decir que no, expresar cómo te sientes y una gran parte que siento que no hablamos suficiente es cómo hablar desde tu corazón en el conflicto. Mm. Cómo ser vulnerable y cómo sentirte empoderada en ese momento que estás expresándole a alguien como la parte más profunda de ti y no sentir que te tienes que defender o atacar. Porque Claro, muchas personas dicen, yo le dije cómo me siento, pero no le dijiste cómo te sientes, le dijiste lo que tú piensas, lo atacaste. claro, Entonces, sí, es ayudar a las personas a en verdad expresar cómo se sienten y como dices, muchas personas no saben cómo se sienten. Entonces, claro. también es como ese conocimiento emocional. Y
También hago retiros y voy a hacer uno ahorita en abril afuera de Ciudad de México. Ok, Y ese es para mujeres y es un retiro de amor propio. Se trata de cómo dejar salir estas partes que escondemos, amar estas partes como para amarnos enteros, ¿no? No tener que mejorarnos, no tener que arreglarnos, sino como permitirnos ser nosotras mismas, las partes aceptarnos. feas y las partes bonitas, para no seguir esta, como que, ese fight de buscar la aprobación de los otros y tener que ser alguien para que nos amen. Me encanta, me encanta. Tanay, mil gracias por tu energía, por toda la información, por o sea, este tema que es tan espectacular para todos y tan importante en la vida de todos y del que no se habla mucho. Gracias por también estar ahí para facilitar esta apertura. Nada, mil gracias por aceptarme la invitación. A ti, me encantó. En verdad que podríamos hablar por una hora más. 100%, 100%. Mira que nos hizo falta hablar de este tema que me parece súper interesante, pero lo podemos retomar para otro episodio. Sí. Súper, 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 Tanay, mil gracias. A ti.